Buenas noches con todos. En esta oportunidad, como trabajo de responsabilidad social, a cargo del profesor Pingo Zapata del curso de formulación y evaluación del proyecto, tenemos este siguiente tema, análisis económico, con mis compañeros Morales Mejía Ángelo, Quispe López Azucena, Pariona Sosa Napía, Cosar Jorge Sergio y mi persona Varilla Surichetti Karina. Siguiente, por favor. Bien, esto, como se puede ver, va a ser un pequeño contenido o índice de lo que hablaremos, 10 puntos con mis 5 compañeros. Siguiente. Bien, como una pequeña introducción al análisis económico, también estudio económico, es lo primero. ¿Qué es? Bueno, este análisis económico consiste en expresar en términos monetarios todas las determinaciones realizadas en el estudio técnico. Esto nos va a permitir a nosotros conocer cuánto dinero vamos a necesitar para así ejecutar un proyecto, cuáles serán sus costos y qué tan rentable puede llegar a ser. Entre sus objetivos finales va a ser el primero el calcular indicadores de rentabilidad como el BPN y el TIR, que más adelante lo explicaremos, determinar los flujos netos de efectivo, también nos va a permitir analizar la sensibilidad de la inversión y finalmente va a apoyar a la decisión de invertir o no en un proyecto. Por eso se considera que la parte económica es la que finalmente decide si un proyecto es viable o no. Siguiente, por favor. Bien, acerca de la inversión inicial, disculpe, aquí podemos ver tres, el activo fijo, activo diferido y el capital de trabajo. El primero, el activo fijo, que vendría a ser los tangibles, vamos a incluir a los terrenos, edificaciones, maquinaria, equipos, vehículos y herramientas. En el segundo, el activo diferido o intangible, vamos a encontrar patentes, marcas, gastos preoperativos, estudios e ingeniería del proyecto. Y el tercero, que vendría a ser capital de trabajo, va a comprender inventarios, cuentas por cobrar, valores e inversiones, descontando el pasivo circulante. La suma de estos tres componentes nos permite obtener la inversión total necesaria para poder iniciar el proyecto. Bueno, yo les voy a hablar sobre la depreciación y la amortización, ¿no? En primero, la depreciación. La depreciación se aplica a un activo fijo, intangible, que pierde su valor, digamos, de manera constante, y el mismo porcentaje, ¿no? Durante un determinado tiempo. Luego está la amortización. La amortización es el proceso de distribuir gradualmente el costo de un activo intangible, de una deuda o durante un periodo determinado, ¿no? De un activo. Puede ser por si alguna patente, licencia, marca, ¿no? ¿Y para qué sirve? Para recuperar la inversión vía fiscal, reduce los impuestos. La forma recta lineal permite deducir la depreciación, digamos, del activo. Y respecto a otros activos como es el terreno, no se deprecia, ¿no? Nunca pierden el valor según ley, pero hay casos donde sí se pueden llegar a depreciar. Costos, el desembolso de efectivos, pasado, presente y futuro, ¿no? En el caso de producción, lo que es todo lo que se utiliza, materia prima, mano de obra, envases, y control de calidad y mantenimiento. Luego está la administración, todo personal que trabaje dentro de la entidad para llegar a hacer que funcione correctamente, los sueldos, también comedor y limpieza. Y respecto a venta, todos los recursos que se utilizan para ayudar a esta área, como son los sueldos de venta, comisiones, publicidad, combustible para los vehículos. Y financiero quiere decir intereses sobre préstamos obtenidos y que son deducibles de impuesto por ley y se calculan sobre el saldo insoluto, ¿no? Ahora voy a pasar con mi compañera. Ya bueno, en este caso hablaremos sobre el punto de equilibrio, que es el nivel de producción donde los costos fijos más los costos variables igual los ingresos, ya que eso no es una técnica de evaluación, sino una referencia mínima de producción. La fórmula es en unidades y en dinero. En unidades de la cantidad es igual al costos fijos entre el precio unitario menos los costos variables unitarios. Y en dinero es el punto de equilibrio es igual al costo fijo entre 1 menos costo variable entre ventas. Las limitaciones son que no considera la inversión inicial, también difícil clasificar los costos fijos versus los variables, la inflexible en el tiempo ya que cambia con los costos. Siguiente, por favor. En el financiamiento y el TMAR, en el tema del financiamiento, los 4 métodos de pago de préstamo
Primero es el capital más los intereses al final, en el año 5. El segundo es intereses anuales más el capital al final. El tercero es cuotas iguales anuales, la anualidad. Y como último punto, el porcentaje fijo de capital más los intereses, ¿no? Que es el saldo. La tabla de pago de la deuda es el año, el interés, anualidad, pago capital, deuda. Los intereses son deducibles de impuestos. En la tasa mínima aceptable de rendimiento es igual al precio del riesgo, que es 10 o 20%, más la inflación promedio proyectada, más el premio al riesgo por la inflación promedio proyectada. El riesgo bajo es entre 1 y el 10%, el riesgo medio es entre el 11 y 20%, y el riesgo alto es menor que el 20%. La tasa mínima aceptable de rendimiento es el promedio ponderado de todas las fuentes, de capital. Ahora hablaremos sobre lo que representa el balance general y las razones financieras para la empresa. El balance general muestra la situación financiera de una empresa mediante la ecuación activo es igual a pasivo más el capital. Los activos representan los bienes y derechos de la empresa y los pasivos son las obligaciones y el capital corresponde al patrimonio de los accionistas. A partir del balance general se calculan las razones financieras. Entre las más importantes encontramos la tasa circulante, que mide la liquidez, la prueba ácida, que evalúa la capacidad de pago inmediata, la tasa de deuda, que mide el nivel de endeudamiento, y el indicador de veces que se gana el interés, que muestra la capacidad para cubrir los gastos financieros. Ahora, acerca sobre el estado de resultados. Siguiente PPT, por favor. El estado de resultados proforma es una proyección financiera que sirve como base para calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Se inicia con los ingresos por ventas. Luego se descuentan los costos de producción, administración, ventas y financieros para obtener la utilidad antes de impuestos. Después se consideran los impuestos y se obtiene la utilidad neta. Finalmente, se agregan la depreciación y amortización y se descuenta el pago de capital para calcular el flujo neto de efectivo. Este flujo es uno de los indicadores más importantes para evaluar la rentabilidad del proyecto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el ingreso y el caso práctico, ¿no? Como ejemplo, tenemos que una empresa productora de mermelada de fresa, la producción se realiza utilizando el 33% de la capacidad instalada, alcanzando 1.050 toneladas por año. El producto se va a comercializar en frascos de 500 gramos, pues con un precio de venta de $12.62 por unidad. Con estas condiciones van a generar registros anuales de $26.502.000 aproximadamente. Luego de considerar los costos de producción, administración y ventas, el costo total va a ascender a $23.626.680. Siguiente, BBT. Bueno, entre las conclusiones tenemos que para afirmar que el análisis económico se transforma los datos técnicos en decisiones financieras concretas. Además, el flujo neto de efectivo va a constituir la base para calcular los indicadores como el BPN y la TIR. También vamos a observar que el punto de equilibrio permite conocer la producción mínima necesaria para evitar pérdidas. Y el TMAR va a ayudar a determinar la rentabilidad mínima esperada por los inversionistas. Finalmente, el resultado integra costos, impuestos y recupera la inversión, convirtiéndose en una herramienta fundamental para evaluar la viabilidad económica de un proyecto. Bueno, con todo esto, muchas gracias.